Holodomor, la oscura verdad de la hambruna ucraniana. Imagina un país entero sumido en el hambre más desgarradora, una población que luchaba por sobrevivir mientras su propio gobierno les arrebataba los alimentos. Lo que ocurrió en Ucrania durante la década de 1930 fue una de las tragedias más crueles y menos conocidas de la historia. ¿Cómo pudo una nación que era el granero de Europa caer en tal desesperación? Hoy descubrirás lo que realmente sucedió, pero solo al final del vídeo entenderás la magnitud de este oscuro episodio. Bienvenido a Aprende con Historia. El Holodomor, también conocido como la Gran Hambruna Ucraniana, fue una tragedia humana de enormes proporciones que tuvo lugar entre 1932 y 1933. Millones de personas murieron de hambre debido a políticas deliberadas del régimen soviético. Este evento dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva de Ucrania. En los años 30, Ucrania era una región predominantemente rural con vastas tierras fértiles. La vida en las aldeas ucranianas giraba en torno a la agricultura, con tradiciones y costumbres arraigadas en la comunidad campesina. Sin embargo, el paisaje idílico pronto se convirtió en un escenario de sufrimiento. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Stalin, se encontraba en un periodo de transformación radical. Stalin implementó políticas de colectivización y centralización para fortalecer el control estatal. Ucrania, una región rica en recursos agrícolas, se convirtió en un objetivo clave para llevar a cabo estas políticas de manera brutal. La colectivización forzada de Stalin obligó a los campesinos ucranianos a entregar sus tierras y cosechas al Estado. Las granjas colectivas reemplazaron las propiedades privadas, y cualquier resistencia fue aplastada con violencia. Esta política resultó en una producción agrícola desorganizada y una drástica disminución de alimentos disponibles para la población local. Los testimonios de los sobrevivientes del Holodomor son desgarradores. Relatan cómo las aldeas enteras fueron despojadas de sus alimentos y recursos, dejando a familias enteras sin nada que comer. La desesperación llevó a algunos a buscar cualquier cosa que pudiera ser consumida, desde raíces hasta corteza de árboles. Los campesinos ucranianos mostraron una gran resistencia frente a la colectivización forzada impuesta por Stalin. Muchos se negaron a entregar sus tierras y cosechas, prefiriendo a menudo destruir sus propios cultivos antes que cederlos al Estado. Esta resistencia fue un acto de desesperación y valentía frente a una opresión brutal. A pesar de la tenacidad de los campesinos, el gobierno soviético respondió con mano dura. La NKVD, policía secreta, y las brigadas de requisición irrumpieron en las aldeas, confiscando alimentos y bienes con métodos brutales. Esta represión sistemática buscaba quebrantar la voluntad de los ucranianos y acelerar la colectivización. En medio de esta represión, la propaganda soviética jugaba un papel crucial. El régimen de Stalin negaba la existencia de la hambruna y difundía mensajes de éxito y progreso. Los informes falsificados y la censura eran herramientas empleadas para ocultar la cruda realidad que vivían millones de personas en Ucrania. El hambre se profundizó al extremo debido a la política de confiscación de alimentos. Las autoridades soviéticas no solo requisaban cosechas, sino también animales y cualquier recurso alimenticio disponible. Esta estrategia despiadada dejó a las aldeas sin sustento, condenando a la población rural a una muerte lenta y dolorosa. Al mismo tiempo, el régimen soviético exportaba grano al extranjero para mantener una imagen de prosperidad y financiar sus proyectos industriales. El mundo veía las cifras de exportación sin conocer el costo humano detrás de ellas. La indiferencia internacional permitió que la tragedia del Holodomor se desarrollara en silencio. Durante la hambruna, el gobierno soviético decidió seguir exportando grano a pesar de la desesperación en Ucrania. Esta política cruel priorizó la imagen internacional sobre el bienestar de su propia gente. Muchos barcos cargados de grano partieron hacia el extranjero mientras millones de ucranianos morían de hambre. Las consecuencias inmediatas del Holodomor fueron devastadoras. Familias enteras perecieron, pueblos quedaron desiertos y el tejido social se desintegró. La pérdida humana fue incalculable, dejando cicatrices profundas en la nación ucraniana. La devastación no solo afectó a la presente generación, sino que dejó una sombra duradera sobre las futuras. El impacto en la población rural fue particularmente severo. Los campesinos, que dependían de sus cosechas para sobrevivir, fueron los más afectados. La falta de alimentos llevó a una mortalidad masiva y a la desaparición de comunidades enteras. La estructura rural de Ucrania quedó irreversiblemente alterada tras esta tragedia. La respuesta internacional al Holodomor fue mixta. Algunos países fueron conscientes de la gravedad de la situación y trataron de intervenir, mientras que otros, influenciados por la propaganda soviética, minimizaban el alcance de la crisis. La falta de una acción unificada permitió que la tragedia continuara sin una intervención significativa. El debate sobre si el Holodomor fue un genocidio persiste hasta hoy. Muchos historiadores y gobiernos lo consideran un acto intencional de exterminio, dirigido específicamente contra los ucranianos.
Sin embargo, otros argumentan que fue una consecuencia de políticas económicas fallidas. La controversia sigue siendo un tema candente en la historiografía. Documentos desclasificados han revelado la verdad sobre el Holodomor, mostrando cómo las políticas de Stalin llevaron deliberadamente a la hambruna masiva en Ucrania. Estos documentos exponen las órdenes explícitas para confiscar alimentos y restringir el movimiento de los campesinos, confirmando la intencionalidad detrás de esta tragedia. La muerte de millones de ucranianos durante el Holodomor es un testimonio sombrío de la brutalidad del régimen soviético. Las estadísticas y cifras recopiladas muestran el alcance de la devastación, evidenciando la magnitud de esta catástrofe humanitaria que dejó una huella imborrable en la nación. El Holodomor resultó en una pérdida cultural y demográfica significativa para Ucrania. Comunidades enteras fueron aniquiladas, y con ellas, tradiciones y modos de vida. La destrucción de la población rural alteró profundamente el tejido social del país, generando un impacto duradero en su identidad nacional. Historiadores han estudiado extensamente el Holodomor, proporcionando análisis detallados sobre las causas y consecuencias de la hambruna. A través de entrevistas y trabajos académicos, estos expertos han arrojado luz sobre uno de los episodios más oscuros de la historia del siglo XX, destacando la importancia de la memoria histórica. La política de terror de Stalin no se limitó al Holodomor, fue una herramienta constante de control y represión. El miedo y la violencia fueron utilizados sistemáticamente para silenciar la disidencia y consolidar el poder, dejando un legado de sufrimiento y desconfianza que perduró mucho después de su régimen. En la Ucrania moderna, la memoria del Holodomor se mantiene viva a través de ceremonias anuales y días de conmemoración. Las familias transmiten historias de generación en generación, asegurándose de que el sufrimiento y la resistencia de sus antepasados nunca se olviden. Este recuerdo colectivo fortalece la identidad nacional y la unidad del país. Comparado con otras hambrunas, el Holodomor destaca por su origen político y la intencionalidad detrás de la tragedia. Mientras que otras hambrunas pueden haber sido causadas por desastres naturales o fallos económicos, el Holodomor fue una herramienta de represión utilizada por el régimen soviético para doblegar al pueblo ucraniano. Monumentos y memoriales dedicados al Holodomor se encuentran por toda Ucrania y en comunidades ucranianas en el extranjero. Estos lugares de recuerdo sirven como puntos de reflexión y educación, recordándole al mundo la importancia de reconocer y honrar las tragedias del pasado para construir un futuro más justo y humano. El reconocimiento internacional del Holodomor ha sido un proceso largo y complejo. Sin embargo, cada vez más países y organismos internacionales lo reconocen como un genocidio. Este reconocimiento es crucial para la memoria histórica y la justicia, y refuerza la lucha contra la negación y la desinformación sobre este oscuro capítulo de la historia. La educación sobre el Holodomor en las escuelas ucranianas es fundamental para que las nuevas generaciones comprendan las raíces de su historia y cultura. A través de programas educativos, los jóvenes aprenden sobre la resistencia y el sufrimiento de su pueblo, fomentando un sentido de responsabilidad para evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. Las historias de familias afectadas por el Holodomor revelan un sufrimiento indescriptible. Relatos de padres obligados a ver morir de hambre a sus hijos, y comunidades enteras devastadas por la falta de alimentos, muestran la magnitud de esta tragedia. Estos testimonios son esenciales para entender el dolor humano detrás de las estadísticas. La influencia del Holodomor en la literatura y el arte ucraniano es profunda. Muchos escritores, poetas y artistas han plasmado en sus obras el horror y la resistencia durante la hambruna. Estas expresiones culturales no solo preservan la memoria histórica, sino que también comunican la resiliencia del pueblo ucraniano frente a la adversidad. Durante la hambruna, la Iglesia jugó un papel crucial al intentar brindar consuelo y apoyo espiritual a los afectados. Sin embargo, enfrentó una represión brutal por parte del régimen soviético, que veía en la fe una amenaza a su control absoluto. A pesar de ello, la Iglesia se mantuvo como un faro de esperanza. La diáspora ucraniana ha sido vital en la lucha por el reconocimiento internacional del Holodomor. A través de campañas, memoriales y actividades educativas, los ucranianos en el extranjero han trabajado incansablemente para asegurar que esta tragedia no sea olvidada y que las futuras generaciones conozcan la verdad sobre este oscuro capítulo. La censura soviética fue implacable en su esfuerzo por ocultar el Holodomor. Documentos fueron destruidos, y se impuso un silencio absoluto sobre la hambruna. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de historiadores y activistas, la verdad ha salido a la luz, permitiendo que el mundo conozca la magnitud de este crimen. El Holodomor sigue influyendo profundamente en la política ucraniana actual, donde el recuerdo de esta tragedia alimenta un fuerte sentimiento nacionalista y de desconfianza hacia Rusia. Políticos y activistas ucranianos utilizan este trágico capítulo para enfatizar la necesidad de independencia y soberanía, reforzando la identidad nacional frente a las amenazas externas. Proyectos de investigación y documentación del Holodomor continúan revelando detalles escalofriantes sobre el alcance de la tragedia. Universidades y organizaciones no gubernamentales trabajan incansablemente para recopilar testimonios, fotografías y documentos históricos.
Estos esfuerzos buscan mantener viva la memoria de las víctimas y educar a futuras generaciones sobre este oscuro episodio. La importancia de recordar el Holodomor radica en evitar futuras tragedias similares. La historia nos enseña lecciones cruciales sobre los peligros del autoritarismo y la represión. Al mantener viva la memoria de este genocidio, la humanidad puede estar mejor preparada para reconocer y resistir las señales de advertencia de futuras atrocidades. Expertos internacionales coinciden en la gravedad del Holodomor y su impacto duradero. Historiadores y académicos de diversas partes del mundo han estudiado extensamente este evento, contribuyendo a un consenso global sobre su carácter genocida. Sus investigaciones y publicaciones ayudan a aumentar la conciencia y el reconocimiento internacional de esta tragedia. Antes del Holodomor, la economía ucraniana era predominantemente agrícola y se beneficiaba de su rica tierra fértil. Sin embargo, la colectivización forzada y la hambruna devastaron las capacidades productivas del país. La pérdida de millones de vidas y la destrucción de comunidades rurales dejaron secuelas profundas que afectaron el desarrollo económico durante décadas. El Holodomor y la Gran Depresión coincidieron en la década de 1930, pero sus causas y consecuencias fueron muy diferentes. Mientras que la Gran Depresión fue una crisis económica global, el Holodomor fue una hambruna provocada deliberadamente por políticas soviéticas. Ambas tragedias muestran cómo las decisiones políticas pueden tener impactos devastadores en la vida humana. Durante el Holodomor, los niños fueron especialmente vulnerables. Muchos perdieron a sus familias y fueron forzados a vivir en condiciones extremas. La hambruna dejó cicatrices profundas en la sociedad ucraniana, afectando generaciones enteras. La resiliencia de estos niños es un testimonio de la capacidad humana para sobrevivir frente a la adversidad. A pesar del inmenso sufrimiento, el pueblo ucraniano demostró una resiliencia extraordinaria tras el Holodomor. La comunidad se unió para reconstruir sus vidas y preservar su identidad cultural. Esta fuerza colectiva es un recordatorio de la importancia de la solidaridad y la resistencia en tiempos de crisis. El Holodomor nos enseña lecciones cruciales sobre el poder destructivo de la tiranía y la importancia de la memoria histórica. Recordar estos eventos es esencial para evitar que tragedias similares ocurran en el futuro. La historia del Holodomor subraya la necesidad de vigilancia constante contra el abuso de poder. Conocer y difundir la historia del Holodomor es un llamado a la acción para todos nosotros. Es esencial educar a las nuevas generaciones sobre esta tragedia para honrar a las víctimas y prevenir futuros genocidios. La memoria colectiva es una herramienta poderosa para construir un mundo más justo y humano. El Holodomor sigue siendo un recordatorio contundente de la resistencia humana y la importancia de preservar la historia para evitar futuras atrocidades. Finalmente, esto acaba con Aprende con Historia. Gracias por ver el vídeo, suscribiros, comentar y compartir para mucho más. Hasta la próxima.